Madrugador, trasnochador o intermedio. Cada persona pertenece a alguno de estos cronotipos en función de su sueño. Y esto tiene que ver con la melatonina, que es una hormona que se libera en la oscuridad y que sirve de alguna manera para que todo nuestro engranaje funcione. Hoy vamos a hablar de este asunto con una de las personas que más saben del tema, el catedrático de la Universidad de Granada, Darío Acuña. La melatonina es la hormona secretada en la glándula pineal responsable de sincronizar los ritmos endocrinos y no endocrinos de nuestro organismo. A lo largo de los años se ha demostrado que tanto la melatonina de origen pineal como la que se produce en los demás órganos y tejidos de nuestro cuerpo disminuye con la edad, y este descenso está directamente relacionado con los cambios que acontecen mientras cumplimos años. La melatonina de origen pineal, cuya producción circadiana tiene un pico nocturno alrededor de las 2-3 de la madrugada, empieza a disminuir a partir de los 35-40 años, y a partir de los 55 años ya producimos un 40% menos de melatonina. Este pico nocturno es la señal que sincroniza al organismo. En consecuencia, al disminuir, llega un momento en el que el organismo no es capaz de detectarlo. Una de las primeras manifestaciones de la falta de melatonina es la alteración de los ritmos circadianos, como el sueño, vigilia y actividad-reposo. Además, como la melatonina sincroniza los ritmos de los neurotransmisores cerebrales, su disminución afecta también a las capacidades cognitivas, que van afectándose con la edad. Podemos hablar entonces de un envejecimiento del sistema circadiano derivado del déficit de melatonina, afectándose nuestro reloj biológico de manera cada vez más importante. Es aquí donde el uso de la melatonina para restaurar sus niveles fisiológicos tiene una enorme utilidad para prevenir las disfunciones circadianas de la edad. Hemos visto resumidamente lo que es la melatonina, pero vamos a desgranarlo con una de las personas que más saben en España de este tema, el catedrático Darío Acuña, director del Instituto Internacional de la Melatonina. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Un placer contar con su presencia en el programa. ¿Cuándo se descubre, cuándo los médicos son conscientes de la importancia de la melatonina? Bueno, empieza a tener importancia a raíz de descubrirse su relación con los ritmos circadianos y sobre todo con el ritmo del sueño. Entonces, a partir de ahí, hace ya bastantes años, la melatonina se descubre en el año 1958 por un dermatólogo americano, Aaron Lerner. Después empieza a estudiarse para qué sirve la melatonina. Poco después empiezan a descubrirse sus mecanismos de regulación y después su relación con el sueño, que quizá es lo que más se conoce con la melatonina, ya que la melatonina sigue un ritmo circadiano, oscila a lo largo del día. Por el día los niveles son bajitos, por la noche sube, y esa señal nocturna es la que nos incita o incide sobre nuestro cerebro para iniciar el proceso de descanso, de sueño. Entonces ese es el primer mecanismo realmente importante de aspectos funcionales de la melatonina dentro del organismo humano. ¿Dónde se produce la melatonina? Eso es una cosa muy curiosa. La melatonina de la que estamos hablando ahora precisamente se produce en una glándula que está más o menos en el centro del cerebro, la glándula pineal, que está conectada con otras áreas del cerebro que llamamos reloj biológico. El reloj biológico es un grupo de neuronas que de manera circadiana está expresando una serie de genes que llamamos genes reloj. Esos genes reloj se regulan por el fotoperíodo, los cambios luz-oscuridad ambientales, de forma que por el día, digamos que este reloj bloquea la producción de melatonina y por la noche permite que empiece a subir. Idealmente, en nuestro hábitat natural, cuando empieza a cambiar la luz blanca del sol a luz anaranjada, cuando empieza a ponerse el sol, el cambio de esa luz es lo que empieza a producir melatonina. ¿Por qué? Porque la luz blanca tiene un componente de luz, que es la azul, que tiene entre una longitud de onda entre 460 y 480 nanómetros, que es la luz que bloquea la producción de melatonina. Cuando pasa un tono anaranjado, la luz azul desaparece y entonces la melatonina empieza. Es un mecanismo de regulación exquisito, porque conforme empieza a subir la melatonina, empieza a bajar la temperatura corporal central. Y cuando se encuentran esta subida y este descenso, ya
empezamos a tener sensación de cansancio y de dormir. Es cuando tenemos que aprovechar para ir a dormir y descansar de manera adecuada. Pero si siguiéramos esa pauta, si siguiéramos esa pauta, porque después podremos hablar de por qué no la seguimos. Sí, luego lo vamos a analizar. Pero lo más curioso es que desde hace unos años nosotros descubrimos, por ejemplo, que hay tejidos como el hígado, como el cerebro, como el corazón, que producen melatonina, independientemente de esta melatonina pineal. Y hoy en día se sabe que todos nuestros órganos y tejidos, nuestros ovarios, testículos, sistema inmunitario, la retina, todos producen su propia melatonina a demanda. Y no tiene nada que ver con esta melatonina pineal que estábamos hablando. No sigue un ritmo circadiano, pero sí es una regulación también muy exquisita, puesto que cada órgano produce melatonina a demanda de sus necesidades metabólicas. Cuando este órgano, o por ejemplo el músculo, nos levantamos, empezamos a hacer ejercicio, el músculo se mueve, empieza a consumir energía, genera radicales libres. Son moléculas derivadas del oxígeno que empiezan a dañarlos. Entonces aumenta la producción de melatonina para contrarrestarlos y defender así a ese tejido, a ese órgano. Por tanto, las funciones más importantes de la melatonina, bueno, están muy relacionadas con el envejecimiento. Completamente, porque es cuando, a partir de los 35 años aproximadamente, la producción de melatonina empieza a disminuir. Tanto la melatonina pineal como la melatonina extrapineal. Entonces, empieza a desaparecer dos señales importantísimas. Una, la señal que regula los ritmos circadianos, con lo cual, quizá la primera manifestación clásica de esto es la alteración del sueño. ¿Por qué voy perdiendo calidad de sueño conforme cumplo años? Porque se pierde el regulador fundamental, que es la melatonina. Pero además, la disminución de la melatonina extrapineal, de esos órganos, de esos tejidos, también se reduce, con lo cual ese estrés oxidativo no se puede compensar y empieza a dañarnos. Entonces perdemos capacidades físicas, perdemos capacidades cognitivas poco a poco, que es lo que ocurre a lo largo de un envejecimiento normal. En el caso de la pérdida de sueño, ¿es una enfermedad o al final es un síntoma? Ahí está la cuestión. Puede haber una causa de pérdida de sueño por lesiones a nivel cerebral en determinadas zonas, que eso no es, muchas veces es difícil de regular con la melatonina, no está asociado a esa pérdida de melatonina. Pero hay muchísimo, el mayor porcentaje de trastornos del sueño dependen de una alteración de la función del reloj biológico y de la producción de melatonina. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hoy en día sabemos que años antes del diagnóstico de una patología como el Parkinson aparecen trastornos del sueño. Entonces, ¿qué ocurre? Pues probablemente los trastornos del sueño están hablando de que está produciéndose una alteración central en nuestro reloj biológico que va dando lugar a un daño a nivel de determinadas zonas del cerebro, en el caso del Parkinson, en la sustancia negra, que a lo largo del tiempo va a dar lugar a la aparición de los síntomas del Parkinson. Entonces, lo que yo siempre digo es que ante una alteración del sueño no debemos de tratarlo como si fuera una cosa primaria. Vamos a tratar el sueño y nada más. Vamos a investigar qué hay detrás de esa alteración del sueño. Sí, de dónde procede, ¿no? Claro. Hemos hablado de algunos síntomas de alguna enfermedad como el Parkinson, pero ¿qué otras enfermedades están relacionadas con la ausencia o con la reducción de la melatonina? Bueno, si hablamos en general, con la reducción de melatonina se ha asociado a muchísimas patologías, enfermedades neurodegenerativas en general, Parkinson, Alzheimer, y probablemente algunas otras demencias, pero estas son las más importantes desde el punto de vista epidemiológico, pero está relacionado también con diabetes tipo 2, está relacionado con síndrome metabólico, está relacionado con trastornos de la producción de muchas otras hormonas, porque se altera el ritmo del resto de las hormonas, y está relacionado también con el cáncer. Es decir, que la Agencia Internacional del Cáncer hoy en día considera que el exceso de luz por la noche, que condiciona un bloqueo de la producción de melatonina, es un factor predisponente al cáncer, pero además a todas estas otras patologías que estamos hablando. Por tanto, podemos considerar que la melatonina es
un guardián del organismo que está manteniendo un control o un equilibrio perfecto dentro del organismo, y que eso se va perdiendo con la edad, y al ir perdiéndose nos predispone no solo al envejecimiento, sino a la aparición de patologías asociadas al envejecimiento. Claro, y en la sociedad actual vivimos en un círculo vicioso, ¿no? Estamos a altas horas con la luz encendida, claro, con dispositivos, no podemos dormir bien, y al final esto nos está causando muchísimas enfermedades, ¿no? Esto empieza ya hace bastantes años, con la revolución industrial. Ya no es algo que ocurra ahora. Poco a poco las calles se llenan de luz, y sobre todo de luz blanca, que es lo que antes comentábamos, que tiene el componente azul que nos bloquea la producción de melatonina. Pero en casa tenemos luz blanca normalmente, o vemos la televisión, que genera también luz y radiación electromagnética. Si salimos a la calle, en los bares o donde sea, estamos rodeados de luz hasta altas horas de la noche, cuando lo ideal es que, conforme el sol se va poniendo, la luz anaranjada que se produce el sol sea la misma que tuviéramos en las calles o en las casas. Por eso lo ideal es, tenemos luz en casa, poner luz cálida siempre, quitar el componente blanco. Hay ciudades donde ya, bueno, la mayor barbaridad que se hizo actualmente es empezar a poner iluminación con LEDs blancas en las ciudades, porque ahorra energía, eso sí es cierto, pero es lo más tóxico para el organismo humano. Entonces ya hay algunos sitios en donde están empezando a cambiar las LEDs de color blanco por LEDs cálidas, precisamente para quitar ese componente tan dañino para la melatonina y para nuestro descanso. Y entonces todo esto que estamos rodeados es algo que no nos damos cuenta y nos está afectando día a día, día tras día, de manera crónica, de forma que en un tiempo determinado empiezan a aparecer el resultado de eso. Si además eso lo combinamos con que en España además hay un horario en donde pues las prime time de las televisiones está entre las 11 y 12, con lo cual pues la gente se queda viendo televisión hasta más tarde y tiene que levantarse para trabajar, pues eso nos bloquea la melatonina. No solo nos reduce la calidad, no solo nos reduce la duración del sueño, sino también la calidad del sueño, ya que la melatonina es necesaria para esa primera fase de sueño de ondas lentas, de sueño profundo. Con lo cual estamos situados en un estado en donde tenemos trastornos del sueño. No sabemos muchas veces por dónde empezar, porque hay mucha gente que me dice, bueno, pero es que yo duermo así mal casi siempre, casi toda la vida. Bueno, pero es muy malo, porque el dormir mal, el acortar el sueño y la calidad del sueño es lo que va a lanzar la aparición de esas enfermedades que antes decíamos. Claro, se debe uno preguntar por qué el apagón es imposible, pero claro, nuestra mano está a tomar distintas medidas, ¿no? Nuestra mano está a tomar muchísimas medidas. Es decir, en este sentido está en principio tomar como medidas principales el cambiar la luz blanca por luz cálida en nuestras casas, promover que los ayuntamientos pongan luz cálida, en los restaurantes, en los bares, donde vayamos por la noche, siempre luz cálida. Esa sería la primera medida de higiene de sueño. ¿Vamos a acostarnos más tarde? Eso es malo, pero no nos está bloqueando tanto nuestro sistema de melatonina, que sigue ahí vigilando nuestro organismo para que cuando después nos acostemos sí nos induzca ese sueño. Es curioso que esto ocurra ahora, ¿no? Cuando nuestra sociedad es más longeva, ¿no? Y precisamente esto tiene que ver mucho con el envejecimiento. Claro, es decir, que es esa dualidad de la existencia nuestra. La medicina ha conseguido curar o por lo menos alargar muchas de estas enfermedades del envejecimiento, con lo cual vivimos más años, pero no estamos atajando la causa, no estamos previniendo estas patologías, que desde el punto de vista epidemiológico sería mucho mejor, desde el punto de vista económico para la sanidad sería muchísimo más barato, que vamos a prevenir y no tener que gastar tanto dinero en tratar estas patologías. Entonces, cada vez hay más patologías porque cada vez hay más cronodisrupción, cada vez hay más contaminación lumínica y por tanto todo esto va en aumento. Entonces habrá que atajarlo en algún momento desde el principio. Si ya cada vez conocemos más cómo funciona nuestro reloj biológico, para qué sirve, porque es que cada día aparecen nuevas publicaciones científicas relacionando las alteraciones de estos genes de nuestro reloj
con el Parkinson, con el Alzheimer, con el cáncer. El cáncer es, por ejemplo, una situación muy curiosa, porque las células tumorales producen unas proteínas que bloquean su propio reloj para que pueda dividirse eternamente. Pero es que la alteración del reloj está relacionada con el proceso de Parkinson, proceso de Alzheimer y muchas otras demencias y otras patologías. Entonces ya empezamos a ver las causas. Vamos a poner medios para ir previniendo esto, porque claro, como vivimos más, tenemos más tiempo de que aparezcan esas enfermedades. Claro. Entonces, desde el principio es bueno. Yo incluso en clase a los alumnos se lo digo, no hay que esperar a los 40 años a poner medidas, vamos a ponerlas desde ahora, estas medidas de regulación de nuestra calidad de vida, calidad de sueño, prevenir todos estos trastornos y por supuesto que como con la edad vamos perdiendo melatonina, pues vamos a plantear una terapéutica para restituir aquello que vamos perdiendo y normalizar todo lo que se va alterando. ¿Qué podríamos decir del cambio horario, cómo afecta a nuestra salud y cuál debería ser la medida? Porque la Unión Europea está debatiendo ahora mismo pues, su conveniencia o no. Claro, esto lleva ya hace muchos años que se está discutiendo, porque hay muchos estudios ya que indican que la idea del cambio horario, que era el ahorro energético, es falso. Es decir, el ahorro energético que se produce por el cambio horario es mínimo, si existe, porque sí se ha calculado que, por ejemplo, en España, el ahorro energético del cambio horario equivaldría aproximadamente a 9 euros por familia al año, lo cual es bastante despreciable, pero en estos estudios no se incluye el gasto derivado de la asistencia sanitaria a la gente que tiene problemas con el cambio horario. El cambio horario, al fin y al cabo, es un problema de cronodisrupción. El adelanto o el atraso de 1 hora 2 veces al año cambia nuestro reloj. Nuestro reloj está habituado a una pauta de luz-oscuridad y de forma brusca, de un día para otro, se cambia. Y al reloj le cuesta 3-5 días el volver a habituarse. Es como el jet lag, cuando viajamos, hacemos vuelos transoceánicos. Tardamos entre 3, 5, 7 días en recuperarnos. Pero aquí lo hacemos de manera aguda, de un día para otro. Entonces, hay personas que no sienten nada, se adaptan perfectamente, o creen que no sienten nada. Hay personas que sí sienten, durante estos 2 o 3 días, trastornos de atención, de memoria, pero incluso hay estudios muy curiosos viendo que los infartos de miocardio al día siguiente del cambio horario aumentan hasta un 30%. Es decir, altísima. Hay algo que nos está diciendo que ese cambio horario no es bueno. Después hay gente que dice que no importa, que nosotros nos podemos adaptar muy bien. Eso es mentira. Nosotros, claro que nos tendremos que adaptar, pero sufriendo. Y nuestro organismo sufre de manera aguda ese golpe de ese cambio horario. Ahora a finales de octubre y después a finales de marzo. Entonces, todo esto llevó a que la Unión Europea en un momento determinado hiciera una encuesta entre toda la población diciendo qué querían. Y de los que contestaron mayoritariamente dijeron, no queremos cambiar el horario. La siguiente pregunta es, entonces, ¿con qué horario nos quedamos? ¿El de invierno o el de verano? Bueno, la idea es que cada país tenga el horario que le corresponde a su uso geográfico. Nosotros tendríamos que estar con un uso más hacia el oeste del que estamos, porque tenemos el horario de Centro Europa y tendríamos que tener el horario de Greenwich de Inglaterra, ¿no? Tenemos que tener el horario como Canarias y Portugal. Entonces, lo ideal sería cambiar a ese horario y que el sol o el fotoperíodo, que es a lo que está habituado nuestro reloj biológico, controle todos nuestros ritmos y nuestros hábitos. Eso sería lo ideal. Dentro de este ideal, después hay ciertas discusiones en donde qué es mejor para España. Claro, que se alargue el día claro, o todo el horario de verano o el horario de invierno. Bueno, pues a lo mejor dentro de esta discusión pues podría ser por condicionamientos geográficos e históricos que fuera el día más largo, ¿no? Entonces, bueno, pues podría ser, pero tener ese horario sin estar cambiándolo a lo largo del año. Eso sería lo ideal para nuestra salud. Usted es el director del Instituto Internacional de la Melatonina. Quizás sí, pues para los que no estamos dentro de este mundo nos resulta algo desconocido, ¿no? ¿Por dónde van los estudios ahora? ¿Dónde centráis vuestros objetivos?
Bueno, nosotros empezamos a estudiar la melatonina desde estos dos vertientes, la melatonina pineal para regular ritmos y trastornos del sueño, la melatonina extrapineal para ver sus funciones y cómo podíamos usarla desde el punto de vista terapéutico, y lo que estamos haciendo últimamente en el instituto es relacionar todo lo que hace la melatonina con estos problemas de cronodisrupción. Y nosotros hemos visto ya cómo el trastorno del reloj biológico, la alteración de los genes que forman ese reloj biológico, está desencadenando procesos inflamatorios a nivel cerebral también, desencadenando alteraciones de la función mitocondrial. La mitocondria es una estructura dentro de la célula, digamos que es la central energética de la célula. Cualquier célula necesita energía para vivir, para hacer su metabolismo, para dividirse, y tiene una estructura dentro que se llama mitocondria, que es la que le proporciona la energía. Y hemos visto cómo la melatonina entra ahí, estimula la producción de esa energía para que, digamos, revitalizar la célula y ponerla en condiciones óptimas de funcionamiento. Entonces estamos relacionando estas etapas de cronodisrupción, de trastornos de los ritmos y del sueño, con patologías como Parkinson, Alzheimer, envejecimiento, donde hemos visto cómo se alteran todos estos genes en el envejecimiento, cómo se altera todas nuestras capacidades físicas, dependen de esa alteración de esas mitocondrias. Y la proporción es muy alta, ¿no? Es altísima, pero lo interesante es que nosotros hicimos dos tipos de estudios. Uno en animales primero, pues le vamos a dar melatonina al mes de nacer y los vamos a tener ahí toda su vida a ver qué pasa. Bueno, si damos melatonina prevenimos todas estas alteraciones. Pero lo más importante fue el segundo estudio, en donde dejamos que estuvieran viejos. Y cuando estaban viejos empezamos a darle melatonina. Y nos encontramos que aún en esta situación, dando melatonina, revierte este proceso. Directamente lo hicimos en modelos de pérdida de masa muscular, sarcopenia, que es un problema enorme en la población envejecida, y vimos cómo recuperaba el tono muscular, las fibras musculares, normalizaba esa función mitocondrial y revitalizaba toda la función muscular, pero no solo muscular, sino del resto de órganos y tejidos. Es decir, que sabemos ya cómo alteración del reloj biológico, alteración de la melatonina, trastornos orgánicos. Como, aunque sea tarde, entre comillas, digamos, no hay que empezar desde el nacimiento a tomar melatonina, ni mucho menos, pero ya en edades en donde hay sintomatología de envejecimiento, nosotros podemos recuperar esos problemas iniciando ahí un tratamiento con melatonina adecuado. Restablecer es fundamental, en primer lugar, restablecer el ritmo de sueño. Eso nos va a dar una calidad de vida, pero que es enorme, que no solo es el decir nos levantamos y nos sentimos bien, descansados y con ganas de comernos el mundo, es que esa melatonina está actuando en el resto del organismo, estimulando nuestra producción de energía para que podamos ejercer todas esas actividades. Claro, y en poco tiempo, pues como comenta, podemos ver sus efectos, ¿no? Claro. Hay personas que la compran a través de internet, porque bueno, en España solamente se puede obtener a través de una receta, ¿no? Sí. Pero claro, las consecuencias de automedicarse, claro, ya sabemos. No, eso es muy malo. No en España, en la Unión Europea. Desde el año 2007 se autoriza la melatonina como medicamento, inicialmente para el tratamiento de trastornos del sueño. De hecho, ya hay consensos internacionales que dicen que ante un problema del sueño en una persona que empieza a tenerlo con 40 o 50 años, lo primero es usar la melatonina. Si aquellos problemas se resisten, pues vamos al siguiente paso terapéutico, con hipnóticos, etcétera, etcétera. Pero lo primero, melatonina, porque es el regulador fisiológico nuestro. Entonces, ¿dónde comprarla? Claro, en toda la Unión Europea se considera un medicamento. Yo estoy completamente de acuerdo, porque la melatonina no se puede utilizar de buenas a primeras, ni nadie comprarla por su cuenta, porque un amigo le dijo a otro amigo que bueno, a mí me viene bien, cómprala, porque además la que se compra por internet o se compra en farmacias fuera de España, digamos en Andorra o por ahí, son melatoninas que no tienen ningún control sanitario. Entonces, en primer lugar, la que se compra, nadie demuestra que la cantidad que dice que tiene es la que tiene. Y en segundo lugar, peor, es la pureza
de esa melatonina. En cambio, con una receta médica, una farmacia en España, sabemos que es de máxima pureza y entonces pues no corremos riesgos de ningún tipo. ¿Tiene efectos adversos, contraindicaciones? Bueno, la primera contraindicación es que hay digamos, un conocimiento general ahí que dice, no, la melatonina hay que tomarla media hora antes de acostarse. Eso es falso. Eso es falso. La idea es porque nosotros producimos melatonina por la noche, entonces pues la tomamos antes de acostarse para que vaya por la noche aumentando. Pero claro, cuando hay un trastorno del sueño, por ejemplo, esta melatonina que producimos por la noche puede ser que este pico de la melatonina en vez de las 2 y 4 de la madrugada esté a las 6 de la mañana o esté a las 12 de la noche. Entonces, si nosotros damos melatonina simplemente media hora antes de acostarnos, tenemos el pico de la melatonina que estamos tomando más el pico de melatonina que tenemos anómalo. Y el organismo se hace un caos. Pues dice, ¿a qué pico yo hago caso? Realmente es un caos, es un problema de cronodisrupción mayor todavía. Y hay mucha gente que viene a decirme, es que yo tomo melatonina y duermo peor. Claro, duermes peor porque no la estás tomando a la hora que debes tomarla. Por eso hay que hacer un análisis primero. Hacer un estudio del ritmo circadiano de melatonina. Normalmente nosotros lo hacemos en el instituto en saliva, sacando muestras de saliva a lo largo del día y sabemos el pico en qué sitio está. Y en función de qué sitio está, pues la melatonina a lo mejor hay que darla, sí, media hora antes de acostarse, pero a lo mejor hay que darla a las 5 de la tarde o a las 7 de la mañana para reajustar ese reloj que está alterado. Entonces, el principal problema quizá del uso de melatonina no seguido por un médico es la dispensación. ¿A qué hora y qué dosis de melatonina tengo que usar? Porque claro, el otro problema es, yo tengo que arreglar el problema del sueño y tengo que saber cuánta le doy. 1 miligramo, 2, 3, 5, 10 o 1000, ¿no? por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues entonces yo sé que la melatonina, cuando yo la tomo por vía oral, pues se absorbe por el intestino y se va, como todos los medicamentos o todo lo que ingerimos, a las células y entra en la célula. Pues yo tengo que saber cuánta melatonina hay dentro de la célula, para saber cuánta tengo yo que dar para que dentro de la célula alcance el nivel terapéutico adecuado. Sí, lo que cada persona necesita. Claro, ¿no? y eso varía mucho de una persona a otra. Entonces también lo que hacemos es un análisis de sangre, en donde estudiamos en células sanguíneas todas estas características que nos permiten ya evaluar exactamente cuál es la dosis ideal y cuál es la hora del día ideal para administrar melatonina y corregir el problema. Estamos hablando de la importancia de la melatonina en el sueño, pero también tiene efectos, por ejemplo, en la quimioterapia, ¿no? O por ejemplo, en la diabetes. ¿Se puede usar con otros fines? Sí, se puede usar. Bueno, una aplicación bastante típica y es en lo que estamos trabajando también en el instituto, es con la quimioterapia. La melatonina administrada con la quimioterapia reduce los efectos adversos de la quimio y potencia el efecto tóxico de la quimio para destruir la célula tumoral. La melatonina en el laboratorio tiene un efecto antitumoral potentísimo, pero la melatonina in vivo, ese efecto antitumoral es bajísimo. ¿Por qué? Porque probablemente en in vivo la melatonina no llega en suficiente cantidad al tumor. Entonces, ese es uno de los problemas en los que estamos trabajando en el instituto también. Pero sí sabemos que la melatonina debe de utilizarse con la quimioterapia porque protege a todos los órganos y tejidos de los efectos adversos sin que condicione una disminución de actividad de la quimio, sino todo lo contrario, ¿no? Hay cosmética también de la melatonina, claro, ¿no? Es decir, todas estas propiedades de la melatonina nosotros las hemos ido aplicando a pues, muchísimas situaciones y patologías de la vida. Entonces, a través de la universidad nosotros constituimos una spin-off, que es Pharmamel, en la que desarrollamos a una compañera mía, bueno, mi mujer, la profesora Germaine Escames, desarrolló una serie de cremas a base de melatonina y coenzima Q, inicialmente para las lesiones producidas por la radioterapia en la piel, por ejemplo, en el cáncer de mama o cáncer de cabeza y cuello, que produce la radioterapia trastornos muy importantes de la piel, y bueno, se ha utilizado para eso de manera excepcional. Es decir, que
igual que por vía oral protege de la quimioterapia, por vía tópica la melatonina en crema, unas formulaciones a base de melatonina y coenzima Q, que se llama MEL13, protege la piel fantásticamente. Y una de las aplicaciones indudablemente de estas cremas es como antienvejecimiento de la piel. Porque lo que hace la melatonina en la piel es lo mismo que hace la melatonina cuando la tomamos por vía oral. Va a las capas de la piel, entran esas mitocondrias de las células, estimula la energía, estimula la síntesis de proteínas, de todas las proteínas de la piel, y está regenerando continuamente la piel, manteniéndola perfectamente joven. Háblenos un poco también del trabajo que realiza usted en Neolife con respecto al estudio del sueño y el estrés oxidativo. Claro. Bueno, esto lleva ya hace unos años que empezamos a hablar, cuando pues yo en algunos de los congresos estaban ellos y me escucharon hablar de las propiedades de melatonina, entonces se interesaron mucho y me llamaron y me dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues entonces yo le expliqué pues lo que he estado explicando hoy aquí, cuáles son las propiedades de melatonina para corregir los problemas del sueño, pero además esas otras propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de la melatonina que también tiene. La ventaja de la melatonina, por ejemplo, si yo tomo un Valium 5, me obligan a dormir. Si tomo un Valium 10, me obligan a dormir más, y si tomo 20, a lo mejor ya ni me despierto, ¿no? Exagerando un poco. La melatonina, con una dosis adecuada, regulo el sueño, pero yo puedo aumentar esa dosis y ya no duermo más. Es decir, no es un hipnótico, sino que es un regulador del sueño. Con lo cual, cuando yo les hablé de esto, dijo, nosotros podemos usar la melatonina para regular problemas del sueño, pero podemos subir la dosis sin que afecte ya al sueño, que ya está regulado, por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, ligadas también al envejecimiento, aparte de muchas otras enfermedades que hemos dicho, ligadas al envejecimiento. Y entonces de ahí empezó la colaboración entre ellos y nosotros, de manera que nosotros le hacemos los estudios de trastornos del ritmo circadiano, trastornos del sueño, con todos este tipo de análisis que estamos diciendo, alteraciones de estrés oxidativo e inflamatorio, también lo hacemos en sangre, y entonces todo eso pues lo que hace es un informe global. ¿Cómo está el problema del sueño de esta persona? ¿Cómo está, digamos, deoxidado por la edad esta persona? Porque esta persona puede estar bien o sentirse bien, pero cuando nosotros medimos marcadores, dice, usted está bien, pero le falta. Ya se va notando que el envejecimiento que hace que pierda melatonina y otras hormonas, pues está empezando a marcar sus efectos, ¿no? Entonces nosotros hacemos estos estudios para Neolife, nosotros le enviamos los informes de todos estos resultados, le decimos cuál es el grado de trastorno del sueño, cuál es el grado de estrés oxidativo e inflamatorio y cómo podemos administrar terapéuticamente melatonina, bueno, y otros complementos, que ese tratamiento junto con el resto de tratamientos que en Neolife tienen, pues es una, digamos, una terapéutica o visión global de esa persona para restituir su estado de salud en condiciones más óptimas posibles. Doctor, para terminar, ¿algún mito que deberíamos desterrar con respecto a la melatonina y algún consejo para nuestros telespectadores? Sí, bueno, mitos es que hay gente que a mí me dice, porque cuando se meten en internet y uno busca en Google, aparece de todo. Entonces, claro, muchas veces me dice, es que yo he leído ahí que la melatonina produce cáncer, o yo he leído que la melatonina produce diabetes, o yo he leído que la melatonina es mala para enfermedades neurodegenerativas. Entonces, bueno, como eso ocurrió durante muchos años, por eso nosotros desde el instituto hicimos una página web en donde tenemos toda la información sobre qué hace y qué no hace la melatonina y para qué es bueno y para qué no. Los mitos que hay sobre la melatonina, que solo sirve para dormir y que no sirve para nada más, es otra mentira también, otro mito, pero fundamentalmente por desconocimiento, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener la seguridad que la melatonina es un medicamento, que hay que tratarlo, que hay que usarla con receta médica, y como cualquier medicamento, yo a un diabético no le doy insulina, bueno, prueba con estas unidades de insulina. Primero tengo que estudiarlo, ver cómo está su glucemia, cuál es
cómo está de alto, una sobrecarga de glucosa, a ver cómo responde. En función de eso dice, pues vamos a empezar con estas unidades de insulina. Con la melatonina igual, tenemos antes que estudiar a esa persona, saber cómo están sus niveles, cómo está alterado, y en función de eso es cuando tenemos que tratar. Como la melatonina se ha vendido sin receta durante mucho tiempo, entonces mucha gente piensa que esa melatonina le sirve, que es lo que comentábamos antes. No, eso es lo que hay que tener cuidado. Esas melatoninas que se venden sin receta médica, sin control sanitario, son melatoninas que no es que puedan producir algún efecto negativo severo, pero pueden no producir nada, porque además las dosis que se usan son muy bajitas. Pueden sí producir efectos secundarios cuando se toman a una hora que no le corresponde, o pueden gastarse el dinero que no les sirve para nada, que es para tirarlo. Doctor Darío Acuña, muchas gracias y un placer. Encantado de estar aquí con vosotros.